Gala Cultural. Muy Yanela. Miren, realmente es un placer y un lujo estar en compañía de Juan Manuel Velázquez Gardeta, que como ya Yanela le presentaba, un escritor importante de origen vasco, que bueno, que se le pega lo de español, pero que no necesariamente. De origen vasco, que ha visitado no toques esa tecla. Que visita nuestro país ya por quinta vez, según nos ha dicho, y que lo hace precisamente a partir, por un lado, de su participación en un máster en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, un curso de posgrado. Así es. Y por igual, a propósito de poner en circulación en nuestro país El Rubio, que es su más reciente novela, que no la última. No, la cuarta. ¿Verdad? Pero La su última. más reciente, Bueno, ¿no? no la última. La más reciente. La más reciente. La más Dejémoslo ahí. reciente. Porque hay Vamos otras. a dejarlo ahí, ¿verdad, Juan Manuel? Y en realidad, un género que en la literatura dominicana, hay que confesarlo, ha sido poco tratado. Y no porque no haya interés por ella, sino porque los autores dominicanos o se han dado más a un tipo de cuento o a una novelística que no precisamente de este género. Ajá. Por lo tanto, llama también la atención el que se ponga en nuestro medio literario este tipo de obra. En Cuba, los cubanos sí han desarrollado este género y lo han hecho profusamente y con grandes bueno, el más reciente es figuras. Padura. Padura y con Padura, proyección internacional. Exactamente. Pero no es el caso nuestro, o sea que te damos la bienvenida por partida doble, por tomar en cuenta este país para poner en circulación esta obra y por tu presencia ya prolongada en la isla. Gracias, Guillermo. Y tu participación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esto del máster. Bienvenido. Gracias. Encantada de recibirte. Yanela, gracias. Encantada, mucho gusto. Viajamos un poco sobre la novela negra. Venga. A propósito, además de profesor de Derecho Internacional privado de la Universidad del País Vasco, pues escribe novelas, y escribe novelas negras. Sí. Estamos perdiendo al abogado de Derecho Internacional privado. No. ¿Y se lo gana la literatura? ¿Cómo puede dividir las dos cosas? Es difícil, hay una cierta esquizofrenia ahí en las labores, hay que hurtar mucho tiempo por acá, mucho tiempo por allá. Lo que pasa es que lo de escribir es como una pulsión, un deseo, es como el que está dotado para un instrumento, para la música, pues hace lo posible por volver a ese mundo, aunque tenga una actividad laboral con la que se gana la vida de forma regular, formal, etcétera. Pero eso de escribir viene de hace mucho. Viene de siempre, uno empieza leyendo, uno le gusta leer, lee mucho y entonces ya da el salto. Hay gente que no, es como el que es aficionado a la música, a lo mejor no tiene oído y no toca un instrumento, pero siempre que lees mucho te da la pulsión, el deseo de escribir, ¿no? de pasar al otro lado de la barrera, ¿no? Y también lees de otra forma, cuando escribes lees de otra forma, eres más crítico, enfocas de otra forma las obras, igual disfrutas menos también leyendo, porque el que solo lee. Y novela negra porque es un género que me gusta, ¿no? que me apasiona, como dirían aquí. Sin embargo, en España cerraron una librería. ¿Está perdiendo en España? En España sí. Cerraron una librería que le llamaban Crimen y... Sí, Negra y Criminal, en Negra y Barcelona. Criminal, donde nada más se vendían novelas de ese subgénero. El librero, el género, el oficio de librero ha cambiado con los tiempos de Internet, de la globalización, de los productos que se venden por Internet, del libro electrónico, también hay muchos factores. Siempre ha sido un género débil, sensible, la gente no invierte mucho en lectura. Antes, a lo mejor sin tantas cadenas de televisión o sin Internet, la gente leía más, no lo sé. Pero también es verdad que hay libros en cualquier lugar al alcance de la mano, en cualquier aeropuerto, en cualquier sitio puedes adquirir libros, ¿no? Yo no sé cuál es la razón, tampoco sé las estadísticas, pero sí aprecio que antes ibas a un lugar, a una consulta de un médico, en un avión, en un lugar que había que esperar, la gente estaba con el libro. Sí. Ahora está menos. Pero está con el dispositivo electrónico también conectado. O sea, hay una necesidad de estar entretenido con algo, o entretenida, ¿no? O sea que esa necesidad existe. Juan Manuel, en el caso de El Rubio, y quizás de otra de tus obras, pero bueno, específicamente en esta, lo biográfico como un
un cordón con lo real, Sí. Pues resulta también algo que marca el género. El género aunque es de ficción, por igual casi siempre está referido a acontecimientos, qué sé yo, Bonnie and Clyde, por así decirlo. Sí. Este es el más... los demás son invenciones pegadas a la realidad. Este nace de un... Bueno, yo puedo contar la historia. Yo cuando fui a un amigo, una amiga que es educadora en la cárcel de allí, me invitó a presentar el libro el día del libro. Hacen esos actos allí. Y yo fui con mi novela anterior, algo que nunca debió pasar, que la presenté aquí en Dominicana también hace 2 años, en la Galería Nader. Y ahora, entonces ahí conocí a una persona que se dirigió a mí al finalizar y me dijo: yo soy José Juan Martínez Gómez, yo soy el atracador, el cerebro del famoso atraco, en España famoso, del Banco Central en el 81, con 200 y pico rehenes, etc. Y él me contó su historia. Y en los permisos, pues quedábamos a tomar un café, él me contaba, es un tipo apacible, así, o sea, que tiene una vida de atracador, no es un tipo educado, un tipo... Y yo la escribí. Entonces es una biografía novelada, biografía en cuanto que es real todo lo que cuenta, documentado, además de por su testimonio, por los periódicos, hemerotecas, etcétera, pero novelada porque siempre hay que añadir algo para dar un poquito de... añadir esa dosis de entretenimiento que haga la novela llevadera, que enganche, y credibilidad, claro. Entonces es un poco la historia de cómo le conocí y cómo escribí el libro, que se publicó a principios de este año. ¿Y qué aporta el abogado a esa narrativa? Sobre todo en estos temas, ¿no? Que tienen que ver con violaciones de leyes, con gente transgresora. El abogado es curioso porque estas personas que han pasado mucho tiempo en la cárcel están muy familiarizados con determinados, bueno, si son listos, quiero decir, si tienen capacidad de aprendizaje, con determinados sectores del derecho, como el derecho penal, porque todo el tema de recursos, de permisos, él los conoce muy bien, porque le han interesado y es un gran lector. Entonces, yo puedo aportar mi visión para cotejar datos, lo que me parece verosímil, lo que no, descartar, porque la memoria también es traidora. Quiero decir, uno te cuenta su vida y todos mentimos, pero no mentimos con ánimo de engañar, sino porque lo transformamos, ¿no? Y él también lo transforma, pero es bastante pegado a la realidad. Yo añado la visión objetiva. Un jurista tiene que ser objetivo, entonces... San Sebastián es el marco. San Sebastián... De la mayoría de sus historias. De la mayoría. Sí, sí, y escuché una entrevista que le hicieron en San Sebastián, sí, en la radio, sí, muy interesante, donde a alguien, el entrevistado le hablaba de San Sebastián como una ciudad muy linda, muy bella, pero había una crítica literaria que había dicho: gracias a José Manuel que me ha enseñado la San Sebastián, que no es tan bonita. Hombre, eso pasa en todos los lugares. San Sebastián es una ciudad pequeña, muy turística, bonita en cuanto a paisaje. Es bella, hay que ir a la Concha. Hay que ir. Y se come muy bien, y hay mucho turista, y etcétera. Pero, como todas las ciudades, Santo Domingo, San Sebastián... El lado oscuro. Siempre hay un lumpen, siempre hay una cara B, siempre hay gente que está en la mala vida. Y al final esa es la vida buena, la vida no tan buena, las sombras y la luz caminan pegadas. Es decir, todos estamos en la misma ciudad y podemos coincidir en algún momento. Los que se dedican a la actividad de este tipo no van con la cara tapada todo el día, circulan e interactúan contigo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de... Quizá no sea una ciudad en apariencia tan novelesca como Madrid o Barcelona, por hablar de las de España, ¿no? O Santo Domingo, que estoy seguro que tiene miles de historias. A mí siempre me cuentan cuando vengo aquí miles de historias de todo tipo. Sí, no, aquí... algunas... La ficción supera la realidad. Claro. Entonces, la realidad supera la ficción, quiero decir. Sí. Pero bueno, todas las ciudades tienen eso, o sea que tampoco es un mérito mío. Mira, tú hablabas, creo que con acierto, sobre el que las librerías desaparecen. Es un fenómeno de aquí en concreto, donde quizás son más necesarias por distintas razones, pero han venido en un franco proceso de desaparición. Hablabas de que, bueno, pues también se cambian los hábitos de lectura, ya quizás no se puede leer en el metro o en el tren, qué sé yo, ni gente que lo haga mucho, siempre habrán los militantes de todo. ¿En qué medida también eso tiene que ver con el formato del género? ¿En qué medida la extensión del texto, la
qué tan complicada puede ser la trama o no de un libro. Ya hace mucho que el boom latinoamericano pues tiró un libro como 100 años de soledad, incomprensible para la mayoría de la gente, por lo complejo mismo. Ajá. Aunque digan que eso es una maravilla, etcétera, hay que leerla, releerla, porque está la cantidad de personajes, el recorrido que el autor hace precisamente para engañarnos y quizás llevarnos a un final desconocido. ¿En qué medida tú entiendes, o cuando abordas un texto que se están produciendo acontecimientos y de que la gente ya quizás no quiere consumir a Balzac o no quiere consumir el Siglo de Oro, qué sé yo? ¿Eres tú parte de esto? Exacto. Yo supongo que habrán ido cambiando, no sé, los gustos literarios. Yo observo que leer, como toda actividad, te tiene que gustar, tienes que notar que te aporte algo. Y si te aporta algo, porque es una labor personal. Claro. Tú, por mucho que comentes luego con los amigos, leí esto, leí aquello, es una labor personal, tú eres el juez. Si a ti te dan una maravilla, como tú has dicho, y no te gusta, lo dejas a un lado en la mesilla de noche, porque no debes cuentas a nadie. Tú eres el juez, la jueza de lo que lees. Pero en ese sentido, leer, siempre hay un libro para cada lector. Uno siempre puede encontrar. Es como otras actividades de la vida. Uno le gustan y busca la manera de sentirse mejor en ellas, como el cine o como cualquier actividad, o la música. Si leer te gusta, encuentras tu libro. Es verdad que con el tiempo, y el libro te aporta mucho, te quita mucho de la soledad, te hace encontrar contigo mismo, te contrasta con los personajes, también un poco guerra gran experiencia contra tu ego, claro, de alguna forma. Contra tu ego. Y eso... Y el hedonismo. Claro, te enseña, y luego la vida es la que es decir, todos son personajes que circulan por la vida y nacemos y morimos, y hay un tramo ahí en el que tenemos que estar aquí. Entonces, sobre los gustos literarios, yo creo que ahora se hacen libros muy gruesos, las editoriales van a ese libro que puso de moda la novela histórica en cuanto largo, pero también está el libro de bolsillo, el libro corto. Cada lector y cada lectora tiene su libro y debe encontrarlo y debe invertir tiempo en crear su gusto literario. Y la millennial tiene los e-book. Claro. Exactamente, que es un dispositivo interesante. Fíjate, Yelena, que yo creía que iba a arrasar y tengo mis dudas, porque vas en un avión donde dices, bueno, la gente debería llevar porque no ocupa nada, porque tengo 1000 libros metidos ahí, y no ves tanto ebook como deberías ver. Yo creo que ha pinchado un poco, se ha quedado ahí medio estancado. O sea, al que le gusta leer sigue leyendo, comprando y tal, igual ha bajado un poco las ventas, habría que ver, pero el ebook no ha triunfado, no ha arrasado. Yo no lo veo tanto acá, tampoco en Dominicana, o sea, se ve, pero no como una cosa que... Si no se leen los libros, menos se van a leer los ebooks. Claro. ¿Cómo ve la situación de la literatura contemporánea ahora mismo en España? Específicamente, usted viene de San Sebastián, Donostia, viene de una historia muy particular, del terrorismo, viene de ETA. Usted también ha tratado eso. Sí, en una de sus novelas, ahora mismo, algo que nunca debió pasar. Algo que nunca debió pasar, exactamente, aborda ese momento político. Sí, los libros, la literatura en sí, lo que pasa es que la literatura hay muchos autores que expulsaron a los lectores del mundo de la literatura porque hicieron obras muy complicadas, etcétera. Pero la literatura yo creo que debe ser palabra en el tiempo, debe aportar una visión de alguien sobre lo que está viviendo y acercarle a sus conciudadanos, a la gente que vive con él, sin darse importancia, sin ser pedante. El fenómeno del terrorismo, otros fenómenos, es como aquí circunstancias que han pasado y sobre las que se ha generado literatura, como la dictadura de Trujillo o otros hechos, ¿no? Sí. Entonces hay que escribir sobre lo que uno vive y lo que uno conoce. Es verdad que hay gente que hace ficción fuera de la realidad, bueno, es otro género. Yo estoy más pegado al realismo, a compartir mi impresión sobre hechos que he conocido con los lectores. Y eso me parece interesante, un poco lo que preguntas, el estar pegado a tu tiempo, ¿no? O es la literatura que a mí me gusta. Yo quiero material para la historia también. Claro. ¿Cuándo y dónde se...? Sí, podemos compartir, claro. Tenemos ya el tiempo realmente encima. Miércoles, o sea, mañana, 7:30, Funglobe.
Funglode. Ah, en Funglode. No me sé la dirección, pero es muy Sí, conocido. el sí, capitán Funglode. es bueno de Marchena, Funglode, Sí, 7:30. claro. La Esperilla. Allá estaré. Juan Hernández Inirio, autor local, me presenta y allí estaremos. Encantados de saludar a la gente, firmar libros, abrazos, besos y todo. Qué bueno. Nosotros, Ah. bienvenido a la Bella Quisqueya. Hemos conversado con este gran escritor de Donostia, San Sebastián, español. Vasco, resume Vasco, todo eso en el País Vasco. español, País Vasco. José Donostia, Manuel, oye, hostias. José Manuel Vázquez Gardeta. Velázquez. Velázquez. Gardeta. Gardeta. Un gran honor haberlo Gracias a los recibido. dos, de verdad, Encantada. gracias, muy Nos amables. encontramos mañana ya en la puesta en Gracias, circulación. seguro, gracias. De inmediato, pues. Sí, vamos a hablar de con Celia apenas- Cruz, un interesante Con William. especie de museo que Claro. a esta artista se le ha dedicado, anda de itinerancia por algunos lugares del Caribe. Ustedes a veces usan ese tipo de vestidos que usaba la Celia. A mí me encanta Celia Cruz. Sí. Le tengo mucho respeto y admiración Sí. a su memoria Ya y a lo su sé, legado. ya Sí. lo sé. Gracias. Bienvenido. Gracias. Nos vemos ahora.